SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este miércoles 21 de junio a escuchar nuestra conferencia con el tema Manejo del paciente diabético en la odontología, con el doctor José Luis Becerra Beltrán, conducido por el doctor Enrique Navarro Bori y la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos oyentes, pues aquí nuevamente transmitiendo desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología, nuestro ya acostumbrado programa semanal de los miércoles a las 10 de la mañana. El día de hoy, bueno, pues tenemos el gusto de presentarles a un compañero nuestro, profesor de la Facultad de Odontología en el área de básicas, y que él es integrante de una nueva formación de profesores que están dando justamente las materias en el nuevo programa que se está llevando a cabo, justamente en el primer año. Tenemos el gusto de presentarles, les damos las gracias y la bienvenida a todos ustedes, a todos los compañeros que están en el staff y a la doctora María Eugenia Vera, sí, la vez pasada no nos pudo acompañar, ahora sí está con nosotros. Y bueno, pues me da mucho gusto el día de hoy presentarles a ustedes al doctor José Luis Becerra Beltrán. Él es de profesión médico cirujano, es médico adscrito en el Hospital Merlos y conferencista. Actualmente está cursando la maestría en docencia de administración en educación superior. Profesor de asignatura en la Universidad Anáhuac Querétaro. Es profesor en nuestra Facultad de Odontología, aquí en Campus EU. Ha formado parte del Comité de Formación del Plan de Estudios de la Facultad de Odontología de la UNAM, como les decía, en este nuevo programa que llevamos ya y que a partir de agosto entraremos en el tercer año. Profesor de asignatura en la Universidad del Valle de México. Profesor titular en el Centro de Implantología Oral, ¿sí? Actualmente pues tiene docencia en medicina, ¿sí? Y bueno, él cursó como internado, ¿sí? Fue jefe de internos médicos en la sede del Hospital Ángeles Lomas. Y bueno, pues el día de hoy pues nos va a presentar un tema muy interesante y de mucha actualidad, justamente para todos aquellos pacientes que en la actualidad padecen que tienen un padecimiento pues muy frecuente en nuestra población, y que espero que aborde justamente este tipo de problemática, y precisamente para que los compañeros dentistas, para todos los colegas, pues tengan un poco de mayor conocimiento y mayor precaución precisamente para el manejo del paciente diabético en odontología. Doctor José Luis Becerra, le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia y pues adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Vamos a platicar el día de hoy sobre el manejo del paciente diabético en odontología. El objetivo de esta plática es darles a todos el panorama general de lo que es diabetes en la actualidad, los medicamentos que existen en nuestro tiempo, que conozcan sus mecanismos de acción porque es importante, y al final platicaremos un pequeño segmento de las emergencias que pueden existir en el consultorio dental, y esperamos tener ahora sí una buena respuesta, ¿no? Con mucha ciencia, con mucha precisión, pero sí con todo el conocimiento para que hagan una buena práctica médica y mejoremos ahora sí que el acto en el consultorio dental, ¿no? Bien, vamos a comenzar con un poquito nada más de detalles. ¿Cuál es la importancia de la diabetes? Bueno, para empezar de acuerdo a la estadística del INEGI, es la tercera causa de muerte, ¿sí? Esta estadística es de 2013 y quise poner algunos datos que sí me parecen bastante relevantes, por lo cual considero que debe de estudiarse y darle más importancia a este tema. 1 de cada 11 adultos vive con diabetes, o sea, es muchísimo. México ocupa el 6º lugar mundial
en el número de personas con diabetes. Cada 6 segundos muere una persona a causa de diabetes. O sea, este dato es impresionante. Otro que me parece bastante importante es que la complicación reportada por la mayoría de los pacientes es la visión disminuida, ¿no? En el 47.6%. Y los estados donde hay más prevalencia de diabetes son Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. De allí la importancia. Y con este encuadre vamos a empezar a estudiar ahora sí lo que es diabetes. Bien, primero lo que tenemos que saber es que hay un concepto en medicina que tenemos que rescatar que se llama la homeostasis. La homeostasis se refiere al equilibrio dinámico de las cosas. Y entonces, ¿a qué se refiere este equilibrio? Este equilibrio no se refiere vamos a llamarlo así, a que todo debe ser siempre igual. No, es dinámico. La glucosa no puede ser 0, pero tampoco puede ser 2000. Tiene que tener un rango. Y el rango normal de glucosa debe ser siempre entre 70 y 99. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la glucosa llega a partir de 100, en ese momento la glucosa comienza a volverse tóxica. Y tenemos datos y registros donde nuestro cuerpo tiene provisto dentro de sus vasos sanguíneos una capa que se llama endotelio. El endotelio, en una de sus múltiples funciones, es la no coagulación. Y el que se mantenga el endotelio adecuado depende de una sustancia que se llama óxido nítrico. En el momento que la glucosa comienza a partir de 100, en ese momento empieza a haber daño vascular y empieza a haber daño endotelial y baja la producción de óxido nítrico, lo que puede hacer que empiece un proceso de daño vascular endotelial y se prolongue el daño aterogénico. Es decir, muchas personas piensan que la diabetes solamente es el incremento de la glucosa, pero no, sino es el incremento del daño aterogénico. Vamos a platicar la importancia de esto. Aquí en la transparencia podemos ver de color naranjita, ¿no?, lo que serían las partículas de glucosa, de color azul el endotelio y de color como moradito en estrella el óxido nítrico, ¿no? En la parte de abajo vemos dos personas, ¿no? Una persona que se ve joven, ¿no?, y dice ahí 50 años, y la otra persona se ve como más viejita y dice 30 años. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos individuos? Una cosa que se llama la edad vascular, ¿no? Y la edad vascular te está refiriendo a que nosotros podemos ver el grado de vejez de una persona a partir del daño vascular. Esta persona que ves con el chalequito café, que se ve más joven y tiene una edad más aparentemente cronológica, más grande, pues tiene su endotelio más cuidado, ¿no? Es una persona que ha conservado su óxido nítrico, que ha comido frutas y verduras y ha mantenido una vida saludable. Más en cambio, el otro sujeto tuvo una vida donde fue alta en carbohidratos, no ejercicio, no hizo nada por su salud y la consecuencia es que hay mayor daño vascular. Bueno, hoy en día podemos medir la edad vascular, ¿no? Y algo muy interesante es que también podemos asociar que este daño vascular se está dando porque la glucosa aumentada produce una cosa que se llama radicales libres de oxígeno, específicamente dos, anilsulfidrilo y peróxido de hidrógeno. Estos dos provocan la acción en el endotelio y como pueden ver en el dibujito, vean el endotelio cómo pasa de azul clarito a azul fuerte, la glucosa se deposita allí y entre mayor cantidad de radicales libres se esté formando, ese es el momento en el que comienza el daño vascular. El numerito de diabetes ha cambiado en los diferentes años y eso es muy interesante. Ha sido siempre, empezó como a lo mejor como en 150, bajó a 140, actualmente es 126. ¿Pero por qué 126? Porque 126 se está refiriendo a que hay evidencia científica de que a ese número ya tenemos un daño en el endotelio, ¿no? De aquí que surgieron muchas teorías de tomar antioxidantes para evitar el daño vascular y así no llegar a ser como más viejito, ¿no? Pero bueno, hoy en día sabemos que los antioxidantes no mejoran de alguna forma la producción del óxido nítrico. Por el contrario, solamente se encuentran manteniendo las condiciones vasculares. Ahora, ¿qué me predice o por qué me interesa ver la glucosa en ayuno, que sería preprandial, y la glucosa postprandial? ¿Qué me está diciendo? Vamos a estudiarlo. Para empezar, si estoy hablando de la glucosa preprandial, lo que me está diciendo a mí, en este caso a ti como cirujano dentista que estás en el consultorio y ves un paciente con glucosa preprandial,
La mnemotecnia, o vamos a decir, la forma de aprenderlo es sencillo. Recuerda RENENE. RENENE significa retinopatía, nefropatía y neuropatía. Es decir, el paciente que tenga la glucosa preprandial aumentada, está aumentado su daño vascular y peor aún, tenemos que buscar nosotros datos como retinopatía y se llama ceguera, nefropatía y se llama insuficiencia renal y diálisis, y neuropatía y se llama dolores en las piernas, ¿sí? Recuerden que la neuropatía es el primer dato que vamos a encontrar en los pacientes con diabetes. Bien, por otro lado, ¿qué me está diciendo la glucosa postprandial? Cuando digo postprandial me estoy refiriendo a 2 horas después de comer. Y entonces, por un lado me predice el daño macrovascular y la mnemotecnia, para que lo recuerdes, es vascular. Y mira, te pongo un cerebro porque te ocasiona enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular y vascular periférico, que sería el pie diabético. Es decir, si tú ves un paciente que tiene pie diabético, lo que vas a pensar es que la glucosa que está mal es la postprandial. Entonces, no olvides esto, por favor. Recuerda que la diabetes primero va a comenzar con el daño endotelial en los vasos pequeños y luego se va a los vasos grandes, ¿no? Bien. Vamos a poner este ejemplo para que quede esto más claro. Y consumimos normalmente carbohidratos, ¿no? Esos carbohidratos van a hacer que una glándula mixta que se encuentra en el duodeno ahí rodeando es el páncreas. Y el páncreas produce en una porción, que es la fracción beta, una cosa que es la insulina, es una sustancia. Esa insulina, ustedes saben que aumenta de peso, ¿no? Toda la gente que se pone insulina aumenta de peso. ¿Pero por qué lo hace? Bien, aquí tenemos un sujeto donde él come algún carbohidrato, secreta insulina, y miren, del otro lado tenemos lo azul, sería el receptor de insulina, ¿sí? Y vemos que la insulina se pega a su receptor de tirosina y lo que está provocando es una glucosa normal. Eso es algo que pasa normalmente, ¿no? Ahora imagínate que comes pero un poquito más, ¿no? O sea, ya no desayunaste tu huevito con tu fruta, sino dijiste, ¿sabes qué? Saliendo una torta de chilaquiles, ¿no? Y entonces mira qué pasó. En ese momento tuviste más ingreso de glucosa, tuviste más insulina y mira, ya ocupaste todos los receptores. Y te das cuenta, el sujeto aumentó de peso, aumentó el tejido adiposo y la glucosa que estuvo normal porque pueda regular empieza a aumentar. Ahora, ¿qué pasaría si todavía aparte de eso todavía te comes otra torta de tamal porque te gusta mucho? Mira qué pasó. La insulina ya tiene todos los receptores ocupados y mira qué va a pasar. Aumentas más de peso, pero queda ahora insulina libre que no encontró el receptor. ¿Qué va a pasar con la insulina libre? Se verá el tejido adiposo y entonces empiezas a aumentar de peso. Bien, si sigues haciendo todo esto por más de 10 años, lo que va a pasar es esto. Va a llegar un momento en que los receptores se van a internalizar, ya no van a tener forma de poder captar a la insulina, lo que en farmacología se llama down regulation o regulación a la baja. Esto quiere decir que ya no hay receptor, ¿no? Tenemos mucho ligando y este ligando se verá al tejido adiposo y va a aumentar de peso. Y entonces se empiezan a aumentar los triglicéridos, se empieza a aumentar lo que sería la masa corporal, específicamente grasa. Y eso se llama diabetes. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que quiero considerar en la actualidad? Bueno, son 3 importantes. Primero de ellos es la glucosa preprandial. Y me está diciendo cosas diferentes. Glucosa en sangre puede ser preprandial y postprandial. La preprandial es de 70 a 99, que es lo normal, de 100 a 125, que es la prediabetes, ¿no? También llamado síndrome de resistencia a la insulina, porque justamente se está resistiendo al receptor. Y también llamado síndrome de intolerancia a la glucosa. El paciente se vuelve intolerante y empieza a aumentar la glucosa, ¿sí? El criterio para la preprandial es más de 126, es igual a diabetes, checados en 2 veces de forma fortuita. La postprandial, por otro lado, se entiende que se tiene que elevar la glucosa cuando como, entonces el parámetro es más amplio. De 90 a 139 es algo normal, es decir, si ustedes comen ahorita y se toman su glucosa 2 horas después de haber comido, la glucosa no debe estar a más de 140 para poder ser llamado glucosa normal. Si va de 140 a 199, se llama eso prediabetes. Y
más de 200 es criterio para diabetes. Y tenemos el último, que sería la hemoglobina glucosilada, donde decimos que de 5 a 6, ¿no?, son los parámetros que tiene el paciente, menos de 5 normal, entre 5 y 6 prediabetes y más de 6 diabetes, ¿no? Hoy en día la ADA considera 6.5, pero dejamos 6 para tener números un poquito más cerrados y ser un poco más estrictos con los pacientes. Y el último que vamos a hacer sería la curva de tolerancia a la glucosa, donde se dan 75 gramos de glucosa elemental y el paciente, lo mismo que en la postprandial, no debe elevarse a más de 200. ¿Cuál es la importancia de esto? Si tú sospechas que tu paciente tiene diabetes, le puedes mandar a hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Si el paciente cae entre 140 y 199, en automático tú puedes pensar que tiene de 5 años, los 5 años próximos puede desarrollar diabetes. Entonces, donde tú puedes tener un buen dato de prevención para que el paciente no llegue a esta complicación. Entonces, básicamente la curva me puede predecir, ¿no? Me puede predecir si en los próximos 5 años voy a ser o no diabético. Bien, ¿qué tengo que saber de esto? Quise agregar los fármacos de la diabetes para finalmente cerrar con la parte de las emergencias del consultorio. Y a mí me interesa mucho que ustedes lo conozcan porque finalmente en la consulta llegan los pacientes y te están diciendo sus medicamentos y es importantísimo que ustedes sepan perfectamente, ahora sí que lo que conozcan el medicamento, ¿no?, el mecanismo de acción principalmente, y podamos hacer farmacoterapia. Bien, esto es muy sencillo. Ahí tenemos el páncreas en la parte de arriba y normalmente la manera del páncreas se encuentra de forma negativa, ¿no? Es decir, se encuentra con cargas negativas porque el potasio, que es el que se encuentra dentro, sale. Y sale por un canal de potasio dependiente de ATP. En el momento que las cargas se vuelven positivas, porque entra el sodio, en ese momento la electroneutralidad del páncreas va a cambiar y se va a volver positivo. De tal suerte que cuando se ve positivo, tenemos la secreción de insulina. Entonces tenemos aquí el grupo farmacológico, son dos, tenemos sulfonilureas y meticlinidas. Las dos van a bloquear al canal de potasio dependiente de ATP. Si bloquea el canal de potasio, el potasio no puede salir y por lo tanto se queda adentro y la consecuencia es que va a salir insulina. Bien, ¿por qué comento esto? Bueno, porque las sulfonilureas son sulfas y los pacientes que son alérgicos a sulfas no pueden tomar sulfas. Por eso la opción terapéutica pueden ser las meticlinidas. El que puedo utilizar es la repaglinida, que es el fármaco de elección. Otra cosa importante, la insulina se va a estar eliminando por vía renal completamente. Es decir, no se metaboliza. Por lo tanto, si el paciente tiene más de 60 años y es un paciente que su función renal se empieza a disminuir porque está pasando por un periodo propio que se llama la vejez, ¿no?, que es algo normal fisiológico, evidentemente la insulina no se va a eliminar al 100%. Y entonces la insulina que no se elimina se vuelve a reabsorber, lo que me lleva a que el abuelito que toma glibenclamida, que tiene más de 60 años, en ese momento que toma su medicamento, ratito después está bien y ratito después se queda dormido, ¿no? Lo que la gente dice es que mi abuelito se está reiniciando, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuelito le dio una crisis de hipoglucemia. Por eso la opción terapéutica es dar una meticlinida, que sería un fármaco que de alguna forma al paciente le ocasiona menor salida de insulina, menor liberación. Es menos eficaz y se indica en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes mayores de 65 años y en pacientes alérgicos a las sulfas. Entonces tenemos aquí esta opción terapéutica y hablamos de 1946. Bien, vamos a continuar con esto y, híjole, y espero realmente cambiar su concepto de diabetes a lo que es lo actual, ¿no? Lo que ha dejado la investigación de todos nuestros colegas que han dedicado su vida a mejorar a todos nosotros con el conocimiento científico. Bien, tenemos la ingesta de glucosa. Esta glucosa de forma normal libera insulina. La insulina va a hacer que se meta esta energía a la célula, pero también la puede almacenar. Y si la almacena, la puedo estar llevando hacia una vía metabólica que se llama la glucogénesis, es decir, la formación de glucógeno a partir de glucosa. Esto, si lo hacemos por mucho tiempo, puede ser
que la glucosa que está estimulando la insulina llegue a formar una cosa que se llama guardar la energía en el hígado. Igual la energía del hígado puede ser la consecuencia de muchos años y se puede llamar hígado graso. Ahora sabemos perfectamente que el ayuno es el peor de los escenarios que podemos tener. Ayuno se define como no alimento entre 4 a 6 horas. Normalmente se conoce como entre 6 a 8. Entonces aquí lo interesante es, no deberíamos ayunar. ¿Qué pasa cuando yo ayuno? Tú ayunas, vamos a pensar que te duermes, y en la noche no tienes que pararte por alimento. Porque en la noche el ayuno después de 6 horas genera una vía que es la glucogenólisis. Y la glucogenólisis va a liberar glucosa. De forma normal, esta glucosa se va a la célula, pero también se va al tejido adiposo. Y entonces eso hace que te mantengas bien. Vamos a pensar que tenemos una persona que trabaja todo el día y no come. Como no come, todo el tiempo está en glucogenólisis y está liberando glucosa y paradójicamente está en hiperglucemia. Y paradójicamente también va a estar en hiperinsulinemia. Y si la insulina está aumentada, ¿qué crees? Va a haber más formación de glucógeno y tengo más hígado graso. Es decir, las personas que no tienen sus regímenes de alimentos o tienen periodos de ayuno muy prolongados, en automático están engordando, ¿no? Y eso es muy interesante, porque entonces, esa es una de las causas por las cuales en México tenemos tanta, pero tanta diabetes. Porque la gente ayuna, porque el ayuno no debería de ser. Si tú quieres bajar de peso, ¿no?, y no tienes mucho tiempo para hacer ejercicio, pues al menos dedícate a comer de 4 a 6 horas para evitar esta vía que es la glucogenólisis. Bien, los investigadores en 1995 descubrieron que esta es la causa de la diabetes de una forma, vamos a llamarla así, a través de las vías metabólicas, y la metformina bloquea la glucogenólisis, es decir, no libera glucosa que va al tejido adiposo, la glucosa que está allí va a la célula y las personas, en teoría, no aumentan de peso. Tenemos hoy en día en el mercado metforminas de liberación normal, que serían de la común que conocen ustedes, y la liberación prolongada, que con una tableta me puede cubrir 24 horas, ¿no? Entonces, si no vas a hacer ejercicio, si vas a tener periodos de ayuno muy grandes, eso se llama diabetes. Lo puedes prevenir con tu biguanida y entonces bloquear la glucogenólisis dependiente de AMP cíclico y los pacientes les va bien. Bien, hemos visto que este descubrimiento de la metformina es excelente y hoy en día es la terapia de elección y no ha superado de verdad a ninguno de los fármacos nuevos que hay en el mercado. Es decir, el médico que sigue prescribiendo metformina pues sigue haciéndolo bien. También sabemos que la metformina tiene algunos eventos en la boca, ¿no? Puede causar cierta resequedad de la mucosa bucal, como también puede causar disminución de la percepción de los sabores, puede tener augeusia. Y entonces es un evento reportado. Como actúa a nivel del hígado, puede ser hepatotóxica, puede producir acidosis láctica y lo importante también puede ser que la metformina siempre debe tener mucho cuidado en los pacientes que tienen insuficiencia hepática. ¿Sí? Es muy importante. Bien, vamos más adelante. Se inventó este fármaco que se hace llamar la insulina tomada. Hablamos de 1997 y son las tiazolide-nedionas. Y encontramos la pioglitazona actualmente en el mercado. Normalmente, a nivel celular, se estimula un receptor que es PPAR gamma, que estimula GLUT2. Y GLUT2 nomás tenemos en el cuerpo el 5%. En el momento que estimulas a GLUT2, en ese momento se empieza a aumentar la producción de la sensibilidad a la insulina tisular y empieza a disminuir la sensibilidad de glucosa y por lo tanto empieza a disminuir la producción de ácidos grasos. Y entonces toda esa energía se mete en el músculo y esto hace que aumente y gane masa muscular. Y otra ventaja importante es que mejora la sensibilidad a la insulina. Ahora, estos fármacos, en su primer descubrimiento que fue la rosiglitazona, se quitó del mercado porque causaba eventos cardiotóxicos. Las personas que tomen pioglitazona
lo deben de tomar en periodos cortos de tiempo y que no tengan antecedente de cáncer de vejiga ni ningún tipo de cáncer genitourinario, ¿no? Bien, no cardiópatas y no problemas de cáncer. Excelente fármaco concomitante, y al igual que la metformina, no va a causar hipoglucemia. Bien, ¿qué otra opción terapéutica tengo? Tengo que cuando ustedes comen alimento, este alimento se va a poder absorber por el intestino por una enzima que se llama 5-alfa-glucosidasa. Es la que se va a encargar de la absorción de los carbohidratos. Si yo bloqueo esta enzima con dos fármacos, hablamos de 1995, acarbosa, miglitol, son dos fármacos diferentes, en automático se disminuye la ingestión de carbohidratos y queda bloqueado. Pero esta glucosa que está aquí necesita forzosamente, pues, de alguna manera metabolizarse. ¿Y quién te va a ayudar? Miren, tenemos el dibujito de las bacterias, ¿no? ¿Cómo podemos aprender esto muy fácil? Pues muy sencillo. Tú comes algo relativamente tranquilo, ¿no? Un desayuno bastante light y no tienes distensión. Ahora, a eso agrégale un gordisope, una torta de chilaquiles, ¿no? Torta de tamal, ¿no? Todavía lo ponen hasta en esas parrillitas que tienen el aceite, o sea, bastantes carbohidratos y grasas. En automático, las personas dicen, es que quedé bien panzón. Ese panzón es igual a que la ingesta de carbohidratos que tuviste fue tan excesiva que la 5-alfa-glucosidasa prácticamente quedó saturada. ¿Y quién te ayudó? Las bacterias. Y las bacterias, para darte las gracias, te producen gas. El término médico es meteorismo. Excelentes fármacos para controlar la glucosa postprandial. Bien, tenemos otros fármacos. Y aquí sí quiero mencionar algún dato interesante. Llega el paciente a la consulta odontológica y le pide a usted, entre todo su gabinete de estudios, un examen general de orina. Y encuentra en el examen general de orina glucosa positiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el riñón solamente puede reabsorber hasta 180 miligramos de litro de glucosa, no más. En el momento en el que ya tiene 181, empieza a tirarlo y se llama eso en el examen general de orina glucosa positiva. Es decir, si su paciente llega a la consulta y tiene ya glucosa positiva, usted debe de inferir que tiene más de ¿qué? Más de 180, ¿sí? Y obviamente tiene un mal tratamiento de la diabetes, ¿no? Y la glucosa está elevada. Entonces a alguien se le ocurrió una idea interesante, que es si el riñón tira glucosa a través de un cotransportador tubular tipo 2, llamados SGLT2, se inventó la canagliflozina, un fármaco que aumenta la diuresis de glucosa a nivel renal, pero el evento adverso que tiene es que causa en el 10% de las personas infecciones de vías urinarias, ¿no? Y que eso prácticamente es malo para el paciente. Pero puede llegar a tirar desde 1000 miligramos hasta 3000 miligramos de glucosa. O sea, prácticamente hace pipí ahí en la tierra y las hormiguitas se suben ahí porque es glucosa, ¿sí? Bien, no es un fármaco excelente para que mejore la diabetes, más sin en cambio es una opción terapéutica cuando tienes fracaso en algunas otras. 2004. Bien, viene la parte interesante porque ya vamos a entrar a la parte de los tratamientos odontológicos. Eso es reciente, desde cierto punto de vista. Hablamos del 2005 o 2006, los fármacos miméticos de incretinas. Y sí quiero que me pongan mucha atención. En toda la plática, se acaba de llegar, es lo importante ahorita. Resulta que cuando comemos carbohidratos, tenemos dos tipos de carbohidratos simples y complejos. Los carbohidratos complejos son todos aquellos que vienen de la naturaleza. Por ejemplo, encontramos las frutas, las verduras, las semillas. Carbohidratos simples, pues todos aquellos que podemos sintetizar, ¿no? Cacahuates, papas, muéganos, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Todo eso, fíjate bien, cuando tú comes carbohidratos complejos, a nivel del intestino delgado, específicamente el duodeno, se va a secretar por parte de las células L del intestino una sustancia que se llama GLP-1. GLP-1 significa, es el péptido parecido al glucagón tipo 1. ¿Qué hace GLP-1? Ok, GLP-1, para empezar, cuando se estimula su producción, por un lado retrasa el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Te sientes más lleno. Por otro lado, si te sientes lleno, reduce o disminuye la ingesta alimentaria. Y obviamente esto trae como consecuencia que disminuye el peso corporal.
Y lo interesante también va a ser que va a aumentar la población pancreática. Es interesante, es un fármaco que puede de alguna forma aumentar la cantidad de células pancreáticas, beta. Y entonces GLP-1 solamente tiene una vida media de 5 a 10 minutos, no más, y se vuelve a eliminar. La enzima que lo va a eliminar se llama DPP4, que es la dipepidil peptidasa tipo 4. Y entonces, viendo este conocimiento fue, pues qué maravilla, me estás diciendo que entonces si como carbohidratos complejos es igual a no diabetes, y si soy diabético, mejora la población pancreática. Es excelente, claro, eso es real. Pero ¿qué pasa? Cuando tú comes carbohidratos no complejos, sino simples, no estimulas la GLP-1 y entonces, ¿qué crees? El vaciamiento gástrico está aumentado. Y entonces todo el tiempo comes y comes y comes y aumentas de peso y te da hiperglucemia y te da hiperinsulinemia. Y entonces, y la masa pancreática sigue disminuyendo porque te sigues acabando la reserva pancreática, ¿no? Entonces, ¿cuál es el truco en los pacientes o qué recomendación debieras de dar tú como cirujano dentista a tus pacientes? Comer carbohidratos ¿qué? Complejos, aquellos que estimulen a GLP-1. Entonces, esta investigación te llevó al siguiente paso, donde se dieron cuenta que esta sustancia que podía incrementar la masa pancreática se les llamaron incretinas. Entonces, se intentaron hacer fármacos llamados miméticos de incretinas. De tal suerte que lo interesante en esta charla es que en un animalito que se llama el monstruo de Gila se encontró que en su veneno encontrabas un análogo de GLP-1. Entonces la gente cuando el veneno era inyectado quedaba con glucosa baja, así, o sea, hasta de 0. Y esto lo ocasionaba porque era un análogo GLP-1. Entonces se tomó ese veneno, se sintetizó y se puso hacia la industria farmacéutica. Tenemos como opciones terapéuticas Exenatide y Trulicity. Fármacos actualmente que pueden revitalizar la población pancreática. Se envió un warning en el New York England Medicine que decía que puedan ocasionar cáncer pancreático dados a más de 3 a 6 meses. Entonces, en pacientes bien seleccionados, yo los he dado y tengo pacientes en la consulta que son diabéticos y toman grandes cantidades de insulina y con estos fármacos prácticamente dejan la insulina, ¿sí? Bien, tenemos por otro lado los fármacos inhibidores de la DPP4 como saxagliptina o linagliptina, que son fármacos que degradan a DPP4 y por lo tanto se evita que se degrade GLP-1. De tal suerte que se mantiene más tiempo en sangre y de alguna manera es otra forma de mantener aumentado a GLP-1, ¿sí? Interesante. Bien, insisto, también cáncer de páncreas, cáncer tiroideo, y entonces hay que tener cierta restricción con esos fármacos. No se casen con que los fármacos actuales son lo mejor, ¿sí? Eso es importante, tienen que aprender a ser muy críticos. Bien, Exenatide te lleva la vida media hasta 18 horas, GLP-1. Por esta razón tenemos los eventos adversos. No demostrados en humanos, demostrados en animales. Bien, ya estamos a punto de entrar a las emergencias médico-dentales y vamos a empezar a practicar la insulina, ¿no? Primer biofármaco que se puede sintetizar y hablamos de 1921, donde la insulina, que es este muñequito que está aquí, va a su receptor, que es un receptor de tirosina, con una subunidad alfa extracelular y beta intra, y lo que va a hacer la insulina va a activar un factor de transcripción para formar los transportadores de glucosa llamados GLUT, y tenemos el GLUT4 y el GLUT número 1. A ver, es muy importante, la insulina, su mecanismo de acción es agonista del receptor de tirosina, ¿sí? Entonces no se queden con la idea que la insulina baja la glucosa. No, la insulina actúa sobre el receptor para que forme transportadores de glucosa, ¿sí? Si no se forman transportadores, la glucosa se queda en el espacio intravascular y entonces el paciente tiene glucemias muy elevadas. Por eso es importante que los pueda formar. Y entonces tenemos dos GLUT importantes que quiero revisar. El GLUT número 4, que depende de insulina, y el número 1, que no depende de insulina. En el dibujito vemos que los dos tejidos que no dependen de insulina es el cerebro y el cristalino. Quiere decir que si tengo un aumento de la glucosa, los afectados van a ser cerebro y cristalino porque tienen paso libre. Más en cambio, si bloqueamos vamos a hablar así, la glucosa y ya no entra, los afectados van a ser el cerebro y el cristalino. Es decir, las manifestaciones de una hiperglucemia y una hipoglucemia siempre van a ser del sistema nervioso
y oftálmicas, ¿no? De allí que no podemos diferenciar o no hay datos clínicos reales para diferenciar una hiperglucemia de una hipoglucemia. Los datos o la fisiopatología es la misma, es decir, es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas de la misma fisiopatología, pero de diferente etiología. Bien, entonces aquí podemos ver las insulinas que tenemos en el mercado. Tenemos la glargina que me cubre 24 horas, una sola aplicación. Esto se puede dar cuando tenemos todavía reserva pancreática. Tenemos insulina NPH que tiene un tiempo de entre 12 y 16 horas. Entonces tiene que administrar cada 24 horas, cada 12 horas, en la mañana y en la noche. En la mañana contamos la mayor cantidad, 2/3, y en la noche 1/3. Tenemos la regular, que esta pues me cubre poquito, ¿no? 6 a 12 horas. Y tenemos la rápida, ¿no? Que es la que daba prácticamente el efecto insulínico. Esto que va a entender, la curva de color azul o las curvas azules, lo que están demostrando es el efecto o el poder insulínico. De tal suerte que si ustedes tienen en el consultorio un paciente con hiperglucemia, la única insulina que van a poder ocupar ustedes para poder tratar este evento de hiperglucemia es la insulina rápida, porque es la única que puede simular el efecto insulínico. Bien. Para comer todos normalmente usan la NPH, ¿no? O llamada también intermedia. Bien. Vamos ahora sí a pasar a las emergencias odontológicas y vamos a practicar los manejos básicos en el consultorio dental. Bien. Primero, de las complicaciones de la diabetes, tengo 3 importantes. La más importante se llama hipoglucemia y es causada por fármacos. Lo más importante es la insulina y la glibenclamida. Entonces, ojo, si tienes un paciente que está usando glibenclamida, en automático tú piensas que su complicación se llama hipoglucemia. Si sabes que el paciente toma insulina, se está aplicando la insulina, la complicación se llama hipoglucemia. Bien, por otro lado puede encontrar el estado cetósico, lo que llaman cetosis diabética, que lo puedes identificar así a grosso modo con una respiración rápida y superficial. Es un paciente que está aumentando la eliminación de todos esos cuerpos cetónicos a través de la respiración y te da un olor como a manzana. El estado hiperosmolar, por otro lado, tiene una deshidratación importante, va mucho al baño el paciente y tanto cetósico como hiperosmolar tienen que ser tratados directamente en hospital, ¿sí? Bien, vamos a empezar a estudiar lo que sería la hipoglucemia. Entonces, mucha atención. La definición de hipoglucemia, eso es muy interesante, porque si usted es diabético, en automático, menos de 70 ya se considera hipoglucemia. Más en cambio, si usted no presenta diabetes, 55 o menos es el dato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pacientes que tienen diabetes, desde que entran a 70 ya están en hipoglucemia, ¿sí? Es decir, 20 veces es más común en los pacientes que tienen diabetes tipo 1 que de hipoglucemia que en los tipo 2, porque justamente usan insulina. Bien, cuadro clínico. Tenemos una cosa que se llama la triada de Whipple, ¿sí? Y se empieza a manifestar a partir de glucosas menores a 70. Y lo podemos estudiar de 2 formas, síntomas autonómicos y síntomas neuroglicopénicos. Los autonómicos dependen de adrenalina, entonces me da diaforesis, taquicardia, irritabilidad, dolor de cabeza, cefalea, náuseas, hipotermia, temblor, y dicen, tienen sensación de hambre. Es decir, el paciente se encuentra en 55 miligramos. Cuando ya empiezan con síntomas neuroglucopénicos, hablamos ya de una alteración mayor, ya empiezan con confusión, somnolencia, ya no pueden hablar, visión borrosa, ya no pueden coordinar algunas cosas, y lo peor que te podría suceder es que tengan convulsiones y coma. Pero hablamos ya de una glucosa menor a ¿qué? A 45. Bien, podemos ver también que la hipoglucemia, el tratamiento, vamos a verlo así como lo más acercado a las guías de práctica clínica y lo que tú puedes tener en consultorio, ¿no? Es importante esto. La meta son 3. Primero, tener en sangre de 15 a 20 gramos de carbohidratos. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, pues muy sencillo. Puedo hacerlo de 2 formas. Primero, considero el paciente puede comer, el paciente no puede comer. Si puede comer y está consciente, el tratamiento de adicción es vía oral. Entonces podemos elegir, puedes tener en consultorio, ya ven en el mercado, tabletas de glucosa de 5 gramos.
Tú le puedes dar de 3 a 4 tabletas y el paciente le checa su glucosa en los próximos 15 a 20 minutos y debe regresar por arriba del 70. Ahora, decides darle un juguito. Ok, no está mal, más en cambio te voy a invitar a que veamos qué tipo de jugo y por qué le vamos a dar. Por ejemplo, el jugo de naranja, si tú le das 66 mililitros, le estarías dando como tal 15 gramos de glucosa. Entonces estás cubriendo esta MET. Jugo de uva, 50 mililitros, le estás dando 20 gramos. El azúcar como tal, que también lo puedes hacer, son 4 cucharadas en medio vaso de agua. La miel, 1 cucharada. Puedes usar caramelos salvavidas y las tabletas de glucosa, ¿no?, que pueden existir. Eso es importante y bueno, estaría interesante que pudiéramos hacer después una plática del manejo de otro tipo de complicaciones, a lo mejor la construcción de tu botiquín de emergencias dentales, ¿no? Que tengas un botiquín en tu consultorio y sepas cómo usarlo y cómo prevenir a lo mejor las 10 complicaciones o los 10 eventos más comunes como emergencias en el consultorio dental, ¿no? Porque tienes toda la experiencia, tienes toda la preparación para hacerlo. Y no dependes como tal del médico, depende de tus conocimientos y de tu preparación. Bien, si no puedes comer, o la vía oral no es la opción, podemos elegir la vía parenteral. Y lo que vamos a usar es dextrosa al 50%. Y lo que vamos a hacer, estamos dando 25 gramos de glucosa, que sería un frasco de 50 mililitros pasar en 30 minutos. A ver, te voy a dar un consejo importante. Todo el mundo usa la Coca-Cola, ¿no? Usa refrescos para tratar de equilibrar la hipoglucemia. Pero quiero comentar algo importante. Cuando tú ingieres estos tipos de refrescos, lo que estás tomando es fructosa. Y la fructosa efectivamente hace que mejore la glucosa en sangre, pero después baja más de lo que ya tenías. Es decir, si tú estabas en síntomas autonómicos, tomas tu coquita, ¿no? O tomas tu refresco y después la glucosa baja más y te vas a los neuro. Entonces por eso no puse aquí dar como tal bebidas de tipo refresco, porque puede causarte eso y se puede poner peor. Es importante que si tú pudiste revertir la hipoglucemia, tienes que darle alimentación en la primera hora al paciente para que ya no tenga este evento, ¿sí? Y siempre estudiar la causa de la hipoglucemia. Nunca lo dejes ir así tal cual. Estudia la causa. ¿Qué pasó? Bien, y tenemos una tercera opción que es, podemos dar vía subcutánea, lo que sería glucagon. Es difícil de encontrar, pero se puede administrar, es vía subcutánea o intramuscular, 0.5 a 1 miligramo y mejora perfectamente la glucosa. Recuerda, no te vayas con la finta de los pacientes que te digan, doctor, es que se me bajó la glucosa o se me subió. No, tú siempre debes tener en el consultorio un glucómetro para cerciorarte. Como te comenté, las manifestaciones de una hiperglucemia y hipoglucemia son casi las mismas. Y entonces no podemos diferenciarlo y por eso el diagnóstico se tendrá que hacer en el momento para identificar la urgencia, es clínico y tu dextroxis, ¿no? O tu test de glucosa. Bien, vamos a ver la hiperglucemia y con esto cerramos la plática. En hiperglucemia, el tratamiento, podemos ver que normalmente los pacientes llegan con grandes datos de hiperglucemia, glucosas muy elevadas, y llegan caminando como si nada, ¿no? Pero si presentan algún tipo de manifestaciones, ¿no?, dentro de la clínica, te dejo un esquema básico de hospital que se puede usar y que tú puedes usar y no te va a dar problema, ¿sí? Lo importante aquí que tiene que ser que después del esquema, si tienes para darlo o no tienes para darlo, lo importante es que tiene que tener asistencia médica, siempre y cuando el descontrol de glucosa no esté en un estado cetósico o un estado hiperosmolar. El esquema es sencillo. Si tú ves que tiene de glucosa 140 y 180, le puedes dar 4 unidades de insulina rápida, porque es la única. 181, 240, 6 unidades. 241, 300, 8 unidades. Más de 300, 10. Si tú lo ves con 500, no le des más de 10 porque puedes caer en hipoglucemia, ¿sí? El consejo es, si no estás tan adiestrado en la insulina, insulinoterapia y demás, puedes manejar a los pacientes de primera instancia 5 unidades, de 3 a 5 unidades, y lo mandas a la asistencia médica, ¿no? Eso sería como el esquema sencillo, básico, revisado, de verdad, de todas las vías posibles de tratamiento en México y de todas las situaciones en las cuales pues, tenemos las pautas para el tratamiento de la diabetes. Bueno, para finalizar, lo que quiero comentarles es que la diabetes es una enfermedad
que realmente azota México en todos sentidos. Ahí tenemos la donita, ¿no? Decirle al paciente dieta y ejercicio es una carta que los Reyes Magos no pueden cumplir. Y ahí está la pobre sangre corriendo, ¿no? Entonces, ser diabético hace muchos años era un martirio. Desde que se inventaron todos los derivados, como las azúcares que podemos poner como el Splenda, como el Canderel y demás, esos endulzantes para la vida, pues la gente tuvo una mejor calidad y ya ser diabético era algo prácticamente que puedes tú tener y vivir bien, ¿no? Y implica buena alimentación y hacer ejercicio, dieta, comer de 4 a 6 horas siempre, por favor, carbohidratos complejos. Ejercicio, ¿qué es ejercicio? Ejercicio es cualquier actividad que por lo menos te dura de 30 a 40 minutos, ¿sí? Por lo menos, y que lo haces al menos de 3 a 5 veces la semana y que aumenta tu frecuencia cardíaca de 30 a 40%. Oiga, doctor, si yo, es que todo el día estoy haciendo cosas y voy por los niños a la escuela y hago esto, otro, eso se llama vida normal, ¿no? Eso no es ejercicio. Oiga, doctor, si yo voy a hacer no sé, zumba, ¿no? Este ejercicio, señora, si le aumenta el ejercicio, su frecuencia cardíaca, más del 40%, es ejercicio. Oiga, doctor, si tengo sexo y aumenta eso, también, señora. ¿Cómo se considera? Ejercicio, ¿sí? Y tomar agua. Recuerden que el agua no son 2 litros, como todo el mundo dice. Por cada 30 kilos de peso corresponde 1 litro de agua. Y lo mismo en las bombas. Tienes una bombita y si le pone más agua, se truena. Si le pone menos agua, lo mismo. Esta bombita se llama el riñón. Entonces calcule, de acuerdo a su peso corporal, tome el agua adecuada y ahora sí, dieta, ejercicio y pues sin problema. Si queremos un mundo y un México sin diabetes. Bueno, pues esta fue la plática para ustedes. Les agradezco su atención. Les dejo mi correo para lo que se les llegue a ofrecer alguna duda y pues orgullosamente una. Gracias. Muchas gracias, doctor Becerra. Realmente muy interesante tu plática. Es para todas aquellas gente que estamos involucrados tanto en la consulta como en la docencia y el aprendizaje de la odontología y la práctica de la odontología en el consultorio. Pues todos los conocimientos que vertiste aquí realmente, pues desde un principio muy claros. Yo creo que hay muchísimas preguntas, hay muchas felicitaciones, muchísimas, te las vamos a pasar todas, es imposible leerlas todas. Hay unas preguntas interesantes y entre las cuales no sé si ya tiene alguna la doctora Maru. Si quieres vamos pasando unas 4 o 5 porque no tenemos ya mucho tiempo. Agradecemos mucho a toda la gente que se ha estado conectando constantemente. Y pues te queremos felicitar porque realmente hay mucha gente que está conectada y pues vamos a aprovechar este momento que es el pico que tenemos. Sí. Más que nada, como dice el doctor, muchas felicitaciones. Oaxaca, Perú, Brasil, Campeche, muchos que fueron alumnos tuyos te felicitan. Gracias. Se acuerdan mucho de ti y que les diste muy buenas clases y acá, lo acabamos de ver. Gracias. Te pregunta Sole Carrasco que si es correcto el término de prediabético, nada más repasándolo porque lo dijiste de hecho en la plática. Sí, es un término que es correcto. Prediabético es un estado en el que sí puede, con ejercicio y buena dieta, regresar a un estado de glucosa normal. Entonces, pueden usarlo, es correcto. Aquí depende mucho, por ejemplo, también del país y los lugares. Por ejemplo, manejan hemoglobina glucosilada. Aquí en México es glucosa, entonces es glucosilada. En otros lados se llama hemoglobina glicada, ¿no? Porque justamente depende del país. Pero es correcto, son términos que pueden usarse como sinónimos, no es incorrecto. Normalmente la glicosilada aquí en México se considera ya un problema de diabetes a partir de 7. Ok, sí, claro, ¿Sí? en México, en diabetes 7, claro. Sí. Pero estabas diciendo que es 6.5. 6.5 a nivel internacional. ¿De acuerdo? Una pregunta, la linagliptina es el nombre comercial es la Trayenta. Trayenta, ajá, dúo, puede ser. Ese es de los medicamentos nuevos. De acuerdo. Sí, esta va a inhibir prácticamente al DPP4, ¿cómo decías? Sí, lo inhibe en un periodo entre 14 y 16 horas. Pero estos fármacos existen en combinación con metformina para mejorar la captación de glucosa. Aquí lo importante es que estos fármacos no deben de darse por tiempos muy prolongados, porque tienen riesgo, como les comenté, warnings de cáncer pancreático y fibrosis. Entonces, sí tener mucho cuidado con eso. Ok, ¿no? correcto. También nos dice Miguel Peralta que si es aconsejable agua mineral por la noche.
Aquí lo importante es la ingesta de agua normal, ¿no? El agua mineral realmente todo lo que te puede producir es un poco de distensión abdominal, entonces realmente lo dejamos en agua mejor. Perfecto. Igual, Marta León, lo mencionaste, pero igual si puedes hablar un poquito de la glibenclamida. Glibenclamida. Bien, la glibenclamida, como les comenté, es una sulfonilurea y no debiera darse en pacientes mayores de 65 años porque causa hipoglucemias. Entonces, la glibenclamida es una sulfa, ¿no? No podemos darla en pacientes que causan sulfas y tiene una eficacia muy alta, de tal suerte que prácticamente mantiene despolarizada la membrana pancreática y libera mucha insulina, ¿no? Entonces, por eso son unos fármacos que nos puede dar hipoglucemia. Y cuando tengas en el consultorio dental pacientes que tomen glibenclamida, debes de saber que seguramente ellos te pueden dar algún cuadro de hipoglucemia. Aquí le pregunta que a mí me causa extrañeza. Sí. Dice, yo conozco un producto muy bueno, ella es María Teresa ¿Ok? Cervantes. Yo conozco un producto muy bueno para equilibrar nuestro organismo y lo equilibra, se llama Ganoderma. Ok. Bien, todos aquellos productos, ¿no?, que podemos encontrar que se pueden vender para el paciente diabético como un tratamiento para hipoglucemia y hiperglicemia son llamados suplementos alimenticios, ¿no? Los suplementos alimenticios no demuestran una eficacia, por eso se consideran suplementos, no medicamentos. Entonces aquí lo importante sería tratar de actuar con lo que conocemos y con lo que tenemos la evidencia, ¿no? Eso sería la recomendación. ¿Es normal que un diabético sí tome mejor antioxidantes? Como comentábamos, los antioxidantes sí pueden mejorar la parte de la edad vascular, sí deben de tomarlos definitivamente, pero los mejores antioxidantes son carbohidratos complejos como las frutas y verduras, ¿no? Lo más importante. Muy bien, bueno, pues realmente queremos felicitar aquí al doctor Becerra porque muy buena plática. Hay muchísimas preguntas, se las vamos a pasar todas, ya aquí el equipo conformado por Mario, por Rodrigo, por Miguel, por Luis, por la doctora Maru y pues un servidor, pues les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Ellos van a pasar todas las preguntas que tienen, las con mucho gusto que tenemos. Hay algunas muy particulares que ahorita te las vamos a decirles. Gracias. Y pues te agradecemos mucho y te vamos a reiterar nuevamente una invitación para continuar con algunos aspectos importantes que yo creo que quedaron ahí justamente en el tintero, y vamos a esperar que la gente también nos siga escribiendo, sí, para los temas que ustedes quieren escuchar, los temas en términos de materias básicas, en tratamientos que no regularmente se dan en otros lados y que nosotros tenemos la gran oportunidad de que nuestros profesores puedan ampliar esos temas. Entonces los invitamos a que nos escriban justamente a la dirección es www.odonto.unam.mx, sí, o a nuestros correos, que ¿cuáles son, doctora? diplomadosodontunam@gmail.com. Básicamente ahí podemos mandarle las preguntas al doctor Becerra y bueno, lo ven en pantalla que está directamente el correo del doctor para cualquier información. Y obviamente para pedirnos cualquier tipo de plática que ustedes consideren que es necesaria y que quisieran oír ustedes también en estos programas. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor Becerra. Muchas gracias a ustedes, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a nuestro director y a ustedes que nos están sintonizando, y la verdad agradecer que se tomaron el tiempo para escucharnos, el tiempo para promover su educación, porque yo creo que algo muy importante en nuestro país es que la educación, eso es primordial. Y de verdad muchas felicidades a todos ustedes que sintonizan esta transmisión y esta cadena de transmisiones, que es un gran trabajo, de verdad no se imaginan el esfuerzo que hacen de verdad, y que pues sigamos apoyando este proyecto que es maravilloso para la educación. Gracias. Pues te agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias, Maru. Gracias. Muchas gracias a todo el equipo. Doc, me gustaría nada más recordarles, dentro de 8 días va a ser nuestro último programa que vamos a tener antes del periodo vacacional de la UNAM, y vamos a tratar el tema de importancia del COMPIN en ortodoncia con la doctora Gladys Toledo, para variar un poco de esta área básica. Y bueno, sí se queda en el tintero lo que algunas personas nos habían dicho, que querían que después viniera a dar una plática del botiquín específico de medicamentos. Que sería como el carro que tendríamos, el carro que tenemos al consultorio, ¿no? Muy bien, pues agradecemos nuevamente a todos ustedes, agradecemos a todos nuestros a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias a la doctora Alejandra también, que nos está escuchando, y pues hasta la próxima. Gracias.